¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Pues les voy a grabar este pequeño video para ubicarnos en los temas que estamos viendo y para también tengamos un orden en lo más que podamos acerca de los temas que vamos a ver en las siguientes sesiones. Recuerden que estamos hablando sobre la primera unidad en donde estamos revisando las tecnologías existentes o lo que hacemos o lo que está a nuestro alcance actualmente en nuestro país para tratar los residuos. Aunque actualmente, pues, 80-90% de los municipios de México no hacen ninguna acción, simplemente recogen, recolectan y disponen en sitios que son más llamados, o mejor llamados tiraderos. Pero hay otros lugares que sí están realizando algunas acciones como estas y que pues son de baja complejidad que podríamos nosotros implementar también de manera individual en nuestras casas o en municipios pequeños, ¿verdad? O en ranchos, ganaderos o para el tratamiento de los residuos agroindustriales, ¿sí? Que eso es muy importante también, que es otro sector que debido a que la generación es pequeña, debido a que muchos centros de producción agroindustrial o donde se generan residuos agroindustriales son de iniciativa privada, pues puede ser un poco más fácil el manejo, la implementación, si se demuestra que es viable ambiental y técnica y hasta económico la valorización de los residuos orgánicos. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadrito que es para nuestro manejo interno en la clase, en donde estamos hablando en este momento de los residuos orgánicos, que debe ir separado en la fuente cuando hablamos de los residuos sólidos orgánicos, o de aquellos residuos orgánicos pues generados en la producción agroindustrial, ¿verdad? Que en ese caso pues es solamente fracción orgánica, hablemos de residuos ganaderos, residuos de cultivos agrícolas, residuos vegetales, y pues ahí pues todo es orgánico, entonces tendremos también que elegir cuál sería el mejor tratamiento o la mejor forma de revalorizar. Entonces hemos hablado del proceso aerobio, ya tenemos nosotros una idea de qué es el compostaje, hablamos ayer, también del lombricompostaje. La idea es que podamos nosotros armar en casa, hay unas técnicas de compostaje, ya hablamos ayer de cómo se debe implementar el compostaje, tener cuidado con la mezcla de los residuos para que tengamos un buen proceso, los residuos secos, los residuos verdes, la humedad, la aireación, principalmente, pues realmente no que son provenientes de la agricultura. La otra opción, que es la que vamos a empezar a aplicar, serían los aerobios de los en una ciudad o en un rancho, o también los lodos que se generan en las plantas de tratamientos de agua residual de cuentas son residuos orgánicos, ¿verdad? Entonces, los procesos sanitarios de revalorización siempre y cuando se realice de manera adecuada y manejo se realice de manera adecuada y profesional. En el caso de Motocintla, si no mal recuerdo, en 2010-2011, se construyó el relleno sanitario con toda la infraestructura, con las tuberías, con la recolección de lixiviados, etcétera. Pero en 3 años no se hizo el manejo adecuado, no se acomodó como debiera ser. Entonces, prácticamente se convirtió solamente en un embalse de recolección de basura. No se aprovecharon las instalaciones, no se hizo el manejo adecuado, no se puso a manos de gente permanente el manejo de los residuos. Gente que llega cada 3 años, no sabe del manejo de los rellenos, no tiene idea de cómo manejar el relleno sanitario. Al final de cuentas se convirtió en un tiradero. Aún cuando se hizo la inversión para que hubiese sido un relleno sanitario con aprovechamiento de gas. ¿Ok? Entonces, les voy a mandar unos videos para que esto sea un poco más dinámico, unos videos que busqué, que he seleccionado, para que ustedes tengan una mejor idea qué es un relleno sanitario y por qué es considerado un proceso anaeróbico dentro de una valorización de residuos.
Muchas veces tenemos la idea de que un relleno sanitario es solamente un sitio donde se va a disponer los residuos sin que contamine. No, un relleno sanitario tiene implementado infraestructura para el aprovechamiento de gas, ¿sale? Y entonces, ese gas se puede utilizar pues como energético. Entonces, podemos decirle que es un relleno sanitario donde se genere gas o donde se genere energía, y de esa forma estaríamos revalorizando los residuos que llegan al relleno sanitario. Entonces, probablemente el gobierno haya utilizado esta estrategia de construir rellenos sanitarios en los últimos años o en las últimas décadas. El problema ha estado en México que no lo hemos sabido administrar. Los municipios no lo han administrado bien. Con los cambios de gobiernos, no ha habido como o muchos municipios no han creado una plataforma o una estructura paralela a la administración municipal que no esté sujeta a cambios de personal, que esté sujeta a mejoramiento, a un manejo independiente de los residuos, independientemente del cambio de gobierno. Y al menos en Motocintla, que es donde nosotros vivimos, o su servidor vive, ese es lo que pasó. No hubo un manejo profesional del relleno, y al cabo de 3 años se convirtió en un tiradero. Ahí están los tubos, ahí está el sistema de captación de lixiviados, pero ya no sirven, ¿no? Ya están enterrados, no hay captación de gas, no hay manejo de los lixiviados. Es un tiradero a cielo abierto, al final de cuentas, y que últimamente se le está poniendo una capa de arcilla, pero solamente para tapar el efecto visual, el problema visual. Y así están en muchos municipios. Entonces, compañeros, les voy a mandar unos videos para que tengamos una mejor visión de que cómo un relleno sanitario podemos aprovechar gas, ¿sí? Y puede ser una alternativa viable, digamos, tal vez no un negocio redondo, pero sí se puede valorizar para disminuir los costos en el manejo de los residuos, ¿okay? Imaginen ahorita cuánto se gasta, ya hablamos de esa cifra hace como 2 clases, 3 clases. Cada municipio tendrá sus cifras, cuánto gasta para deshacerse de los residuos. Ahora, a tener una recuperación de esos residuos vía valoración o la generación de gas, pues podrías tal vez no generar ganancias, pero sí estabilizar los costos de la gestión o del tratamiento de los residuos. Y eso sería pues muy bueno para el municipio, para todos nosotros, porque sería como tapar un agujero que traga y traga dinero, ¿sí? Entonces, para abundar sobre ese tema, vuelvo a repetirles, les voy a enviar unos videos previamente seleccionados para tener una mejor idea, y en las próximas clases hablaremos sobre cuánto podemos generar, o sea, si se genera gas en un relleno sanitario con cierta capacidad o cierta capacidad de metros cúbicos, pues realmente cuánto gas puede generar y para cuánto nos alcanza. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a aproximarnos a esos cálculos, y ahí sería también parte de una evidencia. La otra opción del proceso anaerobio, pues son los biodigestores. Los biodigestores son infraestructuras que pueden ser mega infraestructuras o pueden operar para una sola casa habitación, para un rancho, para un establo, que tiene el mismo principio: valorizar el gas que se genera en los residuos, generado por los residuos. Tanto el relleno sanitario como los biodigestores, debido a que se realizan en un proceso anaerobio, pues se genera gas metano por efecto de las bacterias anaeróbicas. Entonces, no solamente se genera gas metano, se generan otros gases, pero hay una concentración de gas metano muy fuerte, y es la que podemos aprovechar para la utilización energética. Se sigue un procedimiento, no es solamente el gas que se genera,
ya en los videos ustedes lo van a ver, todo el procedimiento que se utiliza para eficientar el gas que se obtiene de ahí, para comprimirlo, para limpiarlo, por decirlo de otra forma, y para obtener un gas más compacto, más puro y con mayor capacidad energética. Entonces, los biodigestores, pues son infraestructuras que aceleran ese proceso de generación de gas y son más eficientes que los rellenos sanitarios. Y a diferencia de los rellenos sanitarios, que los residuos quedan enterrados, ¿no? Se aprovecha el gas, pero quedan bajo el suelo. Los biodigestores se pueden obtener otros residuos o otros productos aparte de el gas, siempre y cuando se utilice pues una materia orgánica más limpia o sin estar mezclado pues con otros residuos, a diferencia del relleno sanitario, que muchos rellenos sanitarios, así como sale de las casas, a veces sin separación, en bolsas, llega a los residuos, se va al relleno sanitario, se cubre y se capta el gas que genera la fracción orgánica que va ahí. En los biodigestores vamos a utilizar solamente materia orgánica, ¿sí? Y esa materia orgánica, como está más concentrada, es solamente materia orgánica, pues nos va a generar más gas, más eficiencia en la producción. Y entonces ahí sí podríamos verlo ya como una opción de generar un pequeño ingreso extra, o más bien de ser como autosostenibles en la generación de energía, tanto para cocinar alimentos o si ya es a escala industrial, pues para generar energía eléctrica o para el transporte de automóviles que se mueven con gas, para suministrar de gas a las unidades de gobierno, etcétera. ¿Okay? Entonces, los biodigestores son más eficientes porque solamente se procesarían materias orgánicas, como principalmente estiércoles de ganado en ranchos ganaderos o las fracciones orgánicas de una ciudad. Pero para eso se necesitan infraestructuras más grandes, más complejas, una inversión más cara, pero obviamente se obtiene una mayor generación de gas que un relleno sanitario. De los biodigestores también se pueden procesar lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que al final de cuentas, pues también es una fracción orgánica. Entonces, antes de disponer los lodos, podemos aprovechar la generación de gas. Y luego, ya los residuos, en el caso de, digamos, de lo que podemos hacer en estiércoles o con materia orgánica limpia, pues se obtienen fertilizantes llamados bioles, por ejemplo, los líquidos que se obtienen, pues están muy recargados de nutrientes y se pueden utilizar para la fertilización foliar de frutales y de hortalizas. También el residuo sólido que se obtiene puede utilizarse como mejorador de suelos, ¿sí? Entonces, un biodigestor te va a dar lo que te da la composta cuando te genera fertilizantes líquidos, te da el residuo orgánico, pero aparte aprovechas la energía que se genera por efecto de las bacterias anaeróbicas en forma de gas metano. Entonces es como que más completo, ¿sí? Aprovechamos más cosas y los residuos también podemos utilizarlo para mejorar suelos, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea una fracción orgánica limpia, porque si son residuos urbanos, pues puede ir contaminado, ¿no? Porque puede ir plásticos, pueden ir aceites, pueden ir otras cosas que vayan pues tener concentración de otros contaminantes, algunos metales pesados, ¿sí? Que van a dar una composta de baja calidad. Entonces, si se usa, digamos, por ejemplo, los residuos ganaderos, aprovechas prácticamente todo. Energía,
las compostas para mejorar suelos y los fertilizantes lixiviados. Entonces, los biodigestores, pues son, pues, son una técnica muy importante, muy de moda, que se está implementando o mucha gente ha implementado, pero también hay mucha gente que todavía no los conoce. Ojalá podamos nosotros implementar un sistema de biodigestión y en muchos países han utilizado la biodigestión como una ecotecnia que permita a las comunidades rurales, principalmente aquellas comunidades rurales ganaderas, que se puedan generar su propia energía y de esa manera puedan bajar sus costos de vida, ¿no? Ya no comprar gas, ya no acarrear leña, de esa forma protegen o disminuyen su consumo de leña, por lo tanto, la tala de árboles y con los residuos ganaderos, pues generan su propia energía para cocinar sus alimentos, para calentar agua, etcétera. Entonces es una ecotecnia muy valorada, principalmente en las regiones ganaderas y en las zonas rurales, que puede ser una buena estrategia de desarrollo rural. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una fracción orgánica, digamos, como los residuos de un rancho ganadero, a utilizar los residuos sólidos urbanos o los residuos en una empresa agrícola? Pues la diferencia va a ser el contenido calórico de los residuos, ¿sí? O la facilidad con que se procesa. Entonces, mientras unos pueden tener mayor contenido calórico, otros no tanto, y puede haber diferencia entre la capacidad de generación y la facilidad y por lo tanto el costo. Entonces, lo más eficiente en biodigestores, pues, son los residuos ganaderos, y pues ahí en la zona costa de Chiapas hay un gran potencial, porque pues son zonas ganaderas, hay muchos pequeños productores, muchas fincas, se podría implementar pues los biodigestores y hasta de cierta forma se podría generar un esquema de negocio pues al implementar esos biodigestores, ¿no? Entonces, esto en general es la dinámica de la primera unidad. Ya avanzamos con la primera parte, estamos con la parte anaerobia. Les voy a enviar información, principalmente videos de los rellenos sanitarios, de biodigestores, para que ustedes los vean y esto sea más dinámico. Yo creo que es seleccionando muy bien los videos que están en la red, podemos aprender mucho y al mismo tiempo, pues, es un material audiovisual que nos va a servir bastante. Entonces, también estamos en eso, en que si alguien de ustedes tiene un familiar, un contacto en donde se generen residuos, ya quedamos hace 2, 3 semanas que alguien de ustedes iba a buscar, si tuviese ahí alguna oportunidad para planear e ir a implementar un pequeño sistema de biodigestión casero. Lo importante aquí sería, pues, aprender el principio de cómo funciona la biodigestión y principalmente con residuos ganaderos. Sería más eficiente. Bueno, entonces, las ventajas, ya para terminar, de los procesos anaerobios es que aprovechamos energía, valorizamos los residuos con la generación de energía, pero también obtenemos mejoradores de suelos y fertilizantes, en el caso de los biodigestores, ¿sí? La desventaja es que es un poquito más complejo, no es que alguien diga voy a instalar un sistema de biodigestión, no, hay que entenderle, hay que tener idea, es más complejo y pues se necesita un poco más de mayor inversión que hacer una simple composta, pero pues también tiene más ventajas. Entonces, estas son las dos partes de la valorización de los residuos o de la fracción orgánica y que vamos a seguir pues aprendiendo de esto, ¿vale? Entonces, les envío este video y estamos en contacto.